Bueno, vamos a presentar a la mesa que integra hoy entonces esta presentación del estudio de aportes al conocimiento de valor nutritivo de las carnes de cerdo y pollo producidas en Uruguay. Por INAC está el doctor Gabriel Costas, por el integrante del equipo por INIA, Gustavo Capra, y Rosana Martínez y Leonardo Salles por la Universidad Católica. Empezamos con Gabriel entonces. Bueno, buenos días, muchas gracias por concurrir a esta difusión, que es un poco el motivo. La mecánica de la presentación va a ser una pequeña introducción, por qué, quiénes y qué esperamos de este trabajo, y después cada uno de los técnicos se va a hacer una presentación de la parte de los resultados de cerdo, después una parte de los resultados de pollo, y después la aplicación de esto a nivel humano, que es la que a todos nos interesa, a cargo de la nutricionista Rosana, que es de la Católica. Y vamos a efectuar primero de dónde surge el programa. El problema es que nosotros hemos visto que tenemos una evolución de consumo que es completamente distinta al resto del mundo, de todo el mundo. ¿Viste? La parte de cerdo y aves son los más consumidos. Acá en Uruguay tenemos una mecánica completamente distinta, donde esas carnes no tienen un consumo elevado. Si nosotros vemos la evolución de precios de cada una de las especies, vemos netamente que la evolución del consumo del precio de la carne de ave hasta el 2016 fue muy por abajo de todas las otras carnes, y eso no se vio reflejado en un aumento de consumo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué esa demanda no es elástica? ¿Por qué ante el público no reacciona ante una baja del precio con un aumento de consumo de estas carnes que nosotros llamamos alternativas? Entonces se hizo una encuesta a nivel de consumidores y se presentaron por qué aumenta o por qué disminuye el consumo, por qué el consumidor opta por una carne o por otra. Si nosotros vemos en base a la carne de pollo, vemos muchas contradicciones. Por ejemplo, la parte de salud es impresionante. La gente dice, consumo pollo porque es una carne saludable. Y de repente, si vamos a la pregunta al revés, ¿por qué no consume? Aparece de vuelta el tema de salud, el tema que es una carne que tiene problemas de hormonas, que tiene problemas, ¿viste?, de la parte de grasa, de la parte de piel. Y ahí nosotros vemos un nicho de mercado donde hay que trabajar. No es el tema, pero quería hacer un paréntesis, la parte de hormonas. El pollo no tiene hormonas, la cría de pollo acá en Uruguay es sin hormonas. Hay 30.000 razones, tanto desde el punto de vista fisiológico como desde el punto de vista de manejo, con que asevera que el pollo acá en Uruguay no se usa con hormonas. Pero no es el enfoque de este trabajo, o sea que eso quería hacer el paréntesis ese y después seguimos más adelante. En la parte de carne de cerdo tenemos lo mismo, aparece, ¿viste?, como aumento de consumo del precio, que es una carne que se posicionó con un precio muy bajo, pero aparece en tercer lugar también como que es una carne mal de salud. Y si vemos a la parte de, ¿por qué la gente no consume cerdo? ¿Por qué disminuye? Aparece de vuelta la parte de salud y colesterol. Si vemos el resumen acá, la disminución de por qué se deja de consumir, aparece la parte de salud, aparece en tercer lugar en la parte de cerdo, y aparece en primer lugar en la parte de cerdo y en tercer lugar en la parte de pollo. ¿Eso que nos lleva? Nos lleva a un resumen que el consumidor hoy se encuentra sin una base científica de cómo tomar una decisión, está completamente bombardeado por noticias que aparecen en portales que no tienen un fundamento científico y no tienen ningún rigor técnico. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta fue realizar una fotografía de las características nutricionales de la carne de cerdo y pollo para difundir resultados y derribar mitos a nivel de, sobre todo, de formadores de opinión, ¿no? Formadores de opinión, ¿por qué? Porque nosotros hemos visto que a la parte, tanto médicos como nutricionistas, trabajan sobre todo en especies. Y nosotros tenemos que inculcarse a trabajar a nivel de cortes, ¿no? Así, en promedio un animal tiene 600 músculos, cada músculo tiene sus características, eso forman cortes. Tanto los médicos como nutricionistas se basan en especie. En la especie nosotros podemos recalcar, te dicen no coma cerdo, o no coma pollo, o no coma carne vacuna. Y si nosotros vamos a la especie que los médicos consideran como la más magra, el corte
que el corte que presenta más grasa tiene mucho más contenido graso que un corte malo de la otra especie. Entonces tenemos que trabajar en que se trabaje por corte y no se trabaje por especie. Ese fue un poco el espíritu del trabajo de este. ¿Cómo lo hicimos? La propuesta fue a través de un equipo multidisciplinario y multiinstitucional. Es una cosa que hay que recalcar, esto surge a través de una inquietud de INAC, de una mesa consultiva. Se contactó gente de línea, se contactó gente del LATU, se contactó gente con la Católica para abarcar todos los sistemas, porque no queríamos que esto quedara en un paper que para el lucimiento de la gente que hizo el paper, ¿no? Lo que queríamos es que tuviera un punto de vista científico. Entonces ahí se trabajó con la gente que más trabaja en la parte de hacia el LATU, INIA. Después que eso tuviera una repercusión a nivel de médicos y nutricionistas, ahí se contactó a la Católica con su escuela de nutrición. Entonces ahí se trabajó. Entonces, lo importante de esto fue un trabajo multidisciplinario, multiinstitucional, y que es un poco la piedra fundamental para poder seguir adelante, porque esto es una foto de un momento. Es decir, hay que seguir trabajando y hay que trabajar en estas especies y en todas las especies. Ahora estamos muy corto de tiempo, vamos a pasar bien a la parte concreta de las exposiciones. Vamos a empezar con la parte de cerdo, con Gustavo Carp, un técnico ex-INIA, ahora está trabajando a nivel docente. Y dejamos Gustavo para que sigas con esta presentación. Si alguno de ustedes requieren el micrófono inalámbrico para estar más cómodos, está disponible, ¿sí? Bueno, como planteó Gabriel, este trabajo se realizó fundamentalmente gracias al apoyo económico que logramos del Fondo de Cooperación Uruguay-México a través de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y, digamos, convocó a un equipo multidisciplinario. Como decía también Gabriel, la preferencia por la carne vacuna en la producción uruguaya tiene hondas raíces históricas basadas en una oferta abundante, un bajo costo relativo, el conocimiento de las amas de casa acerca de la forma de preparación, mientras que el resto de las carnes siguen siendo consideradas como carnes alternativas y tratan de acceder a un espacio mayor en la dieta de los uruguayos. Nosotros siempre consideramos que en la parrilla queda lugar como para poner un pollito o algunos cortes de cerdo. Entre los factores que han limitado históricamente el aumento del consumo de carne de cerdo, por más que ahora vemos que hay un incremento importante año a año, hay prejuicios sobre sus atributos nutricionales y los efectos sobre la salud del consumidor. Hay escasez de disponibilidad de información confiable sobre sus atributos y hay una influencia negativa de percepciones prevalecientes entre profesionales de la salud y otros formadores de opinión. En los hechos, la carne de cerdo permanece como un alimento contraindicado en las recomendaciones de especialistas de nutrición y dietética en base a información que no se ajusta a lo que es la calidad de la carne de cerdo en la actualidad. Por eso los objetivos de este trabajo fueron generar información objetiva sobre las cualidades nutricionales de la carne de cerdo y de ave, en este caso de cerdo, y hacerla disponible a quienes son formadores de opinión y también a los consumidores. Nosotros partimos de la base de los cortes descritos en el manual de carnes alternativas de INAC y seleccionamos 5 cortes: bondiola, solomillo, carré, pulpa de jamón y pulpa de paleta, a los que se aplicó una batería completa de análisis consistente de determinaciones de humedad, proteína, materia grasa, cenizas, colesterol, hierro, sodio, magnesio, potasio, fósforo, zinc, selenio, vitamina E y la composición de las grasas o perfil lípido. En otros 4 cortes, asado, vacío, costilla y macambrito, solo se determinó el contenido y la composición de las grasas. Este cuadro es un poco indigestible, pero resume los resultados. Pero vamos a ir destacando de a poco que desde el punto de vista del contenido proteico, los 5 cortes a los que se les sometió a toda la batería de análisis pueden ser considerados alimentos fuentes de proteína.
En general, el contenido proteico es inversamente proporcional al contenido graso de cada uno de los cortes. En cuanto al contenido graso, vemos que 4 de los 5 cortes evaluados podrían ser considerados carnes magras y solamente la bondiola estaría un poco por encima de esta categorización. Desde el punto de vista de valor calórico, justamente eso es un reflejo de lo que es el contenido graso y la bondiola se despega con respecto a los otros cortes. Otros aspectos importantes a destacar, que bueno, luego en la síntesis Rosana destacará su valor, tiene que ver con contenido de hierro, que lo que sí detectamos de que hay un corte como el carré con fibras de tipo glicolítico mayoritariamente, que tiene un contenido de hierro por debajo de lo que se maneja a nivel de las nutricionistas en tabla. En el resto podríamos considerar que son fuentes apreciables de hierro y confirmamos lo que es el alto valor de la carne de cerdo como fuente de zinc que juega un papel relevante. Considerando lo que es el contenido graso de los 9 cortes que habíamos dicho que habíamos seleccionado, no los 5 que les habíamos hecho la batería completa, sino los que hicimos análisis de contenido graso y de perfil lipídico, vemos por un lado de que hay algunos cortes que están por encima de lo que podría ser recomendable en cuanto a contenido graso, caso de asado de tira y matambrito, lo que significaría dejarlo solo como alimentos de consumo esporádico. Lamentablemente aquellos cortes más sabrosos son los que tienen más grasa y bueno, hay que ceñirse a las recomendaciones de las nutricionistas. Sabemos, y otra cosa que quería señalar, es que detectamos una amplia variabilidad, observen en la columna correspondiente al rango, entre qué valores oscilaron las muestras procedentes de las 8 empresas de las que hicimos el muestreo. O sea que otro factor importante a considerar, aparte del corte, es la procedencia de ese corte. Creemos que hay que educar también al consumidor en cuanto a elegir cortes que tengan poco contenido graso, que en realidad es visible, y además que hagan un concienzudo trabajo de retirar aquella grasa que fácilmente se paga. En esta heterogeneidad hay una serie de factores que influyen: la alimentación, el tipo genético, el sistema de producción, ya sea en confinamiento o extensivo con acceso a pasturas, el sexo, la edad y el peso de faena. Estas 5, grupos de características de los sistemas de producción influyen grandemente sobre el valor nutricional de la carne de cerdo. También sobre lo que es sus cualidades y fundamentalmente la aptitud tecnológica para la elaboración, incide el manejo previo a la faena, las operaciones durante la propia faena de los cerdos y las condiciones post-mortem, en particular el manejo de frío. Resumiendo un poco, de todos los cortes que figuran en el manual de carnes alternativas de INAC, tendríamos más de la mitad con una clasificación como cortes muy magros: nalga, bola de lomo, cuadrada, pulpa de jamón, solomillo, carré, peseto, con un contenido intermedio de grasa que los podría ubicar entre cortes magros: cuadril, costilla, pulpa de paleta y vacío. Y por último, como decíamos hoy, con un contenido graso algo superior: bondiola, asado de tira y matambrito. Desde el punto de vista de la composición de la grasa, podemos decir de que disponemos de perfil lipídico completo de todos los cortes. La mayor variación se da no entre cortes, sino entre el origen del producto. La diferencia en las empresas, básicamente en lo que es el sistema de alimentación y la composición de la dieta de los cerdos, es determinante en esas variaciones. En promedio, podríamos decir que la composición de la grasa de un cerdo uruguayo sería de un 38 a 39% de ácidos grasos saturados, un 49% de ácidos grasos monoinsaturados, un 12% de ácidos grasos poliinsaturados. Pero, reitero,
lo destacable es la variación que encontramos, no solo en cantidad, sino en la composición de la grasa entre las distintas empresas abastecedoras. Por último, simplemente comparar los valores que obtuvimos en nuestro estudio con los que figuran en la base de datos de LUSDA. Hay una similitud muy grande que nos reconforta, y a los muchachos de LUSDA lo dejará tranquilo que nosotros confirmamos sus resultados. La gran diferencia quizás en estos resultados que presentamos está dado con el contenido en colesterol, que nuestros valores están por debajo de la fuente norteamericana, pero bueno, la bibliografía indica que estamos dentro del rango que se podría considerar normal de contenido de colesterol para la grasa de cerdo, y que las diferencias que aparecen en distintas bases de datos o fuentes de información básicamente puede estar dada por el método analítico, así que lo tenemos que considerar como un valor normal, pero tomarlo con pinzas. No, por mi parte sería esto todo, y les agradezco la atención. Es importante recalcar un poco lo que estuvimos viendo acá, la tecnología que hay sobre los cortes. Por eso reiteramos, que tanto los médicos como los nutricionistas trabajen en base al corte, ¿no? Acá en cerdo también se da una tecnología un poco por la parte de la parte de consumo, porque no está muy tan estandarizado como vamos a ver en la parte de pollo, la parte de cría. La parte de cerdo acá tenemos todavía, sí hay una base genética muy buena, que ha aumentado mucho, tenemos un aspecto de cría que todavía no está estandarizado, y hay diferentes líneas de cría que dan hacia la alimentación y vemos unos resultados distintos. Seguimos hablando entonces con la parte de pollos. Bueno, buen día, gracias por asistir. Como ya había comentado Gustavo Capra, este proyecto, digamos, se evaluó las características nutricionales de carne de cerdo y de pollo, y bueno, participaron todas estas instituciones, y fue financiado con fondos de AUSI, en un proyecto conjunto con México, y también fondos de INAC, que, como decía Gabriel, digamos, le interesaba tener datos reales de las características nutricionales de carne de pollo y de cerdo. Porque hoy en día los profesionales de la salud se manejan con tablas y con datos que no son obtenidos de los datos de nuestra producción, de la producción nacional, que podría ser que fuesen similares o no. En el caso del pollo, se evaluó, bueno, qué características tiene, y el otro objetivo que se tuvo, bueno, comparar también por corte y por empresa, digamos, si había alguna diferencia entre las empresas que ofrecen el producto del mercado en el perfil nutricional detectado. En este caso se utilizó, digamos, se muestrearon 4 empresas. Esas 4 empresas abarcan un 80% del mercado y tienen distribución en todo el país, lo cual, digamos, es representativo de lo que llega al consumidor acá en Uruguay. Si bien, como dijo Gabriel, digamos, esto es una foto, digamos, se hizo un muestreo de esas 4 empresas en un mismo día, digamos, tomando el pollo directamente de la faena para evitar variabilidad de almacenamiento y transporte, se tomó también como metodología el manual de cortes de INAC, muestreando lo que se llama suprema, digamos, que es la parte de la pechuga con y sin piel, y lo que sería el muslo con y sin piel. Se hizo un pool de 4 pollos, y el peso promedio de los canales muestreados
estuvo alrededor de 2,5 kilos, con una variación relativamente pequeña. Cabe destacar que este peso es generalmente que se maneja el consumo, porque también puede haber alguna diferencia en los días de crianza de uno a otro. El corte fue realizado en el LATU, digamos, para tener una metodología igual a cada una de las empresas, y difiriendo un poco lo que sucede en la cría de cerdo, la cría de vacuno. En el caso del pollo, son empresas totalmente integradas, lo cual, digamos, la misma empresa, digamos, provee al pasonero de pollo bebé, la formulación de la ración también depende de la misma empresa, y en lugar de razas lo que tenemos son líneas genéticas. En Uruguay se manejan dos líneas genéticas básicamente, lo que es COP. Y de esas 4 empresas seleccionadas, hay 2 empresas que trabajan con la línea genética de COP y 2 que trabajan con la línea genética de arroz, que también nos permite indirectamente ver si había alguna diferencia entre las distintas líneas genéticas que se manejan en Uruguay. Estos son los datos obtenidos, digamos, pero digamos, no vamos a entrar demasiado en detalle, digamos, como conclusión de esto, si analizamos los datos, acá tenemos los valores de humedad, proteína, materia grasa y ceniza, por corte, con y sin piel, y por empresa. A, B, C y D serían las empresas. Si nosotros analizamos en primera instancia, hay una, digamos, variación, pero no es demasiado grande, entre cada una de las empresas, si comparamos estos parámetros. Sí hay diferencias entre corte y, si vemos el global, lo que es pechuga, lo que es muslo, sobre todo en el contenido graso, si vemos lo que es materia grasa, los valores de pechuga son simple, que es el corte más magro, son sustantivamente menor de lo que sería la pechuga con piel. Después, digamos, también se ve, como pasaba en el cerdo, que los valores de proteína disminuyen debido al aumento del contenido. Si vemos el caso del muslo, pasa lo mismo, digamos, el contenido graso del muslo con piel es mayor que el muslo sin piel. Si comparamos con los datos anteriores, el muslo tiene valores de contenido graso mayores a lo que es la suprema. Si bien estos datos quizás intuitivamente todo el mundo lo tenía, los profesionales de la salud también lo manejaban, cabe destacar que estos son datos reales obtenidos de muestreo de lo que se está consumiendo en el mercado, digamos. No es que se hace de forma intuitiva, nada, son valores reales, eso es lo que cabe destacar. También, como se hizo en el cerdo, para resumir un poco, se analizaron el perfil de ácidos grasos, la relación de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, y aporte en valores de micronutrientes. Digamos que eso es relevante porque los valores de micronutrientes, hablando de tocoferol, fósforo, hierro, zinc, sodio, magnesio, potasio, que también se analizaron, digamos, nos permiten dar datos reales a todo el profesional de la salud. En este caso, digamos, tratarse de una carne blanca, los valores de hierro son bajos, digamos, no habría un aporte importante, digamos, datos como digo, la carne de cerdo, y era de esperar y es congruente con la bibliografía, digamos, pero es relevado en forma real. Donde sí se relevó el tocoferol, que si bien se agrega, digamos, en los suplementos de raciones tecnológicas, digamos, algo de eso queda en el valor de la carne. Para destacar en lo que refiere al perfil de ácidos grasos, el pollo tiene una relación favorable, digamos. Tiene bajo contenido, digamos, relativamente bajo contenido de ácido graso saturado y es rico en ácidos grasos insaturados, digamos, que es lo que un poco después Roxana le va a hablar la ventaja de
de ese perfil lipídico. Y tiene una cantidad importante de ácidos grasos poliinsaturados. Si analizamos esto por corte, que es cada uno de los colores de las barras, estamos hablando pechuga, poli sin piel, muslo con sin piel, ven que hay una pequeña variación, pero no es sustantiva, digamos, a la hora de elegir un corte u otro, que haya algún cambio en ese perfil favorable de ácidos grasos. Esto después lo va a analizar más bien Roxana, pero si vemos el aporte energético en las kilocalorías que nos aporta en cada corte, la pechuga sin piel tendría el menor valor y el muslo con piel sería que tenga un mayor aporte calórico y, digamos, debido sobre todo para un mayor aporte de contenido graso. Bueno, como conclusiones del estudio posterior de carne de pollo, básicamente, como toda carne, tiene un aporte importante de proteína. La suprema, que ya, bueno, de forma instintiva se podía ver que tenía, digamos, que es un corte extremadamente magro. Recuerda que tiene valores de 2,6 porcentaje de grasa. El perfil lipídico es muy favorable, sobre todo por la relación que tiene entre ácido graso saturado y poliinsaturado. Y como mensaje al consumidor, no hay una variación grande dentro de las empresas ni dentro de los cortes con respecto a la calidad nutricional. Sí, digamos, podemos decir que los cortes en regímenes que tienen un menor aporte energético, los cortes sin piel tienen un menor contenido graso que los cortes con piel. Como resumen de las recomendaciones, digamos, que podemos sacar de este trabajo. Le paso a Roxana, digamos, que un poco va a desarrollar más los aspectos nutricionales de ambas carnes. Y bueno, bien. Ahora entonces vamos a tratar de tomar muchos de los datos y las conclusiones que los compañeros ya expusieron para traducirlo a lo que pueden ser las posibles aplicaciones en el campo de lo que es la atención nutricional, la promoción de salud y tratamiento de patologías asociadas a la alimentación. Entonces, esto de partir, ¿verdad?, de poder preguntarnos cuánto conocemos verdaderamente de la composición nutricional de las carnes y cuál es la relación real y no tanto lo que se dice a veces entre el consumo de carne y nuestro estado de salud. ¿Leo? Y para todos es conocido que la principal causa de muerte de nuestra población está relacionada con las enfermedades crónicas, particularmente con las enfermedades cardiovasculares. Y tenemos aquí, digamos, mencionados los factores de riesgo que tienen que ver con estas enfermedades. Esta es la segunda encuesta 2013, y vemos cómo la dieta saludable como un factor de riesgo conductual y el sobrepeso y la obesidad y la alteración de los lípidos sanguíneos como factores de riesgo biológicos estarían directamente relacionados con la alimentación en general y específicamente con la composición de este grupo de alimentos al que llamamos carnes. Por esto nosotros estamos promoviendo, digamos, el inducir a la población a tener un patrón alimentario más saludable. Esta es una de las páginas de la guía alimentaria para la población uruguaya, que se fue el lanzamiento hace pocos meses aquí en el Ministerio de Salud Pública, en donde, no sé si llegan a apreciar, pero se menciona el consumo de alimentos naturales o mínimamente procesados dentro de las carnes, todo tipo, ¿verdad? Vaca, cerdo, cordero, aves, pescados y otras, frescas o congeladas, apuntando sobre todo lo que es el consumo de la carne fresca. Y entonces vamos a ver, en cuanto a los datos que tenemos de pollo ahora, qué es lo que podemos contarles. Y nos encontramos con que, dado que los resultados son homogéneos entre las diferentes empresas, como ya lo mostró Leo, a nosotros nos da como una tranquilidad, una certeza en cuanto a lo que es la aplicación de esos datos, ¿verdad? Eso para nosotros es importante, y tenemos ahora la clara conclusión de que podemos transmitirle a los consumidores
que en donde tienen que hacer hincapié es en la selección del corte, y seguramente también es en la forma de preparación, en la combinación de alimentos, pero especialmente en el corte que van a elegir para consumo y no tanto cuál es la empresa o dónde lo van a adquirir. Destacando de los resultados lo que está más directamente relacionado con nuestros factores de riesgo en nuestra salud, allí aparece en primer lugar el cuadro para pechugas, que Leonardo ya se los mostró, y encontramos cómo podemos decir que es una clara fuente de proteínas, que la variación del valor de proteínas está también relacionado con la diferencia del aporte de grasa, ¿verdad? Pero podemos ver cómo la pechuga sin piel realmente se puede considerar como un corte muy magro. Algo que tal vez era común decirlo y repetirlo, lo estamos acá verificando y lo podemos transmitir tal cual. Mientras que la pechuga con piel alcanza un valor de 6, sigue categorizado como una carne magra, a pesar de que tiene la piel. No con esto queremos darle el permiso de decir comamos el pollo con piel, pero es un dato objetivo, ¿verdad? Mientras en muslo nos vamos a encontrar un aporte proteico algo menor, naturalmente con un aporte algo mayor de grasa. Tenemos al muslo sin piel, también categorizado como una carne magra, o sea que la podemos a esos tres cortes, pechuga con y sin piel y muslo sin piel, definirlos como magros, y estar atentos a que verdaderamente el muslo con piel tal vez sensorialmente tenga otros atributos, pero desde el punto de vista nutricional estaría condicionando un poco la indicación. En cuanto a micronutrientes, destacar la importancia del aporte de hierro y de zinc, particularmente mayores valores en muslo que en pechuga. Esto destaco entonces que nosotros vamos a sacar conclusiones generales por especie y conclusiones concretas por corte, que es un poco lo que también Gabriel les explicaba, ¿verdad? Nosotros tenemos un objetivo nutricional en un niño. Nosotros tenemos una población con un 30% de anemia infantil en la edad de 0 a 2 años, no sabemos en el resto de la población, pero es una etapa de la vida bien importante y las carnes son vehículo de hierro de alta biodisponibilidad. Entonces nosotros podemos apreciar acá que la selección del muslo estaría aportando una cantidad más significativa de este micronutriente indispensable para el crecimiento. Esto es lo que resumíamos anteriormente, así que continuamos. Y en cuanto a la calidad, para nosotros hablar de cantidad de lípidos y no hablar de calidad es como quedarnos a mitad de camino, y podemos apreciar que tenemos un perfil lipídico con un bajo nivel de saturación. El consumo elevado de alimentos que sean fuente de grasa saturada aumenta la posibilidad del desarrollo de enfermedades crónicas, y pasa lo contrario cuando nosotros disminuimos el aporte de grasa saturada y logramos elevar el sector de poliinsaturados. En cuanto al sector de poliinsaturados, debiéramos trabajar para mejorar el aporte de omega 3 en estos productos, pero verdaderamente tener un 25%, la cuarta parte de los ácidos grasos de la grasa total que consumamos a partir de la carne de pollo poliinsaturada es una ventaja importante. Si esto lo miramos de una porción, podemos apreciar esta porción de 180 gramos, puede ser chica para algunos, grande para otros. Yo manejé un promedio. Siempre es muy discutible el tema de las porciones y siempre nos critican porque damos porciones chicas, naturalmente, pero veamos cómo en una pechuga sin piel son apenas 4 gramos de lípidos con 205 kilocalorías, y yéndonos al otro extremo estaríamos consumiendo 22 gramos de lípidos y 360 kilocalorías. O sea, si lo que más nos importa es el aporte energético, pues vamos a hacer un tratamiento en sobrepeso, en obesidad, esto puede ser muy importante. Si el perfil lipídico también debemos atenderlo, bueno, también nos permite hacer consideraciones al respecto. Y en cuanto a lo que ya se dijo acerca de la carne de cerdo, vamos a hacer un desarrollo similar a lo que hicimos anteriormente para aves. Y aquí nos encontramos con variabilidad de resultados, como claramente lo expresaba Gustavo, pero aún así, estos resultados que hemos obtenido en esta investigación nos permiten traducir en varias aplicaciones nutricionales de la misma índole que veníamos diciendo antes, ¿verdad? Y debemos claramente transmitirle al consumidor que debe poner atención en el corte que va a seleccionar, y por supuesto que si aún queda la grasa visible tendrá que tener el cuidado de retirarla. En este cuadro confirmamos el aporte de proteínas con un valor de 17 a 21, 22 gramos cada 100 gramos de alimento.
es una buena fuente de proteínas naturalmente. Y en cuanto al aporte graso, tenemos únicamente a la bondiola, estos son los 5 cortes, Gustavo fue más exhaustivo y ya lo vieron para el resto de los cortes, ¿verdad? Pero resumiendo de lo que más se consume, digamos, únicamente la bondiola estaría por encima de ese 10% que hemos tomado como punto de corte para clasificar a carnes magras y no magras. Igualmente, ayer discutíamos esto con algunas colegas, ese 12 tampoco nos asusta tanto, pero naturalmente sale un poco del rango de recomendaciones. Veamos que tenemos valores bien bajitos de 3, hasta 4 y 6 como un valor intermedio, que igualmente es para nosotros un corte bien magro. Aquí está resumido lo que acabamos de decir. También lo dijo Gustavo, asado y matambrito tendremos que dejarlo para consumo más esporádico. Y en cuanto al perfil, atendiendo entonces a lo que es la calidad, además de la cantidad de la grasa que vamos a consumir, tenemos un aporte significativo, importante de ácidos grasos poliinsaturados con un 12%, es importante. Sabemos que también está predominio de la serie omega 6, de ácido linoleico. Aspiramos a que podamos obtener mayores aportes de la serie omega 3, pero destacamos también un muy buen aporte de oleico, ¿verdad? Del ácido graso monoinsaturado, con ese casi la mitad de la grasa sería de tipo monoinsaturada, y esto contribuye en lo que es la guía de consumo, en lo que es el patrón de consumo de un día, de una semana, de un año, con un aporte de ácidos grasos que neutralizan un poco el efecto de otras grasas más dañinas que podamos estar consumiendo. Y en el tamaño de porción igual, 180 gramos para cerdo, podríamos apreciar un máximo de 22 gramos de lípidos en la bondiola con 322 kilocalorías, y al solomillo con 5 gramos de lípidos y 200 kilocalorías. Si recuerdan el cuadrito anterior que hicimos para pechuga, solomillo estaba en 4,4 y 205 kilocalorías, o sea que acá estaríamos en los dos extremos de una especie y la otra, como de cortes de menor aporte de lípidos y de menor aporte energético. Entonces, tratando de aterrizar un poquito lo que venimos diciendo, nosotros confirmamos que en cuanto a proteínas, ambas carnes estudiadas son fuente de proteínas con valores significativos importantes, que en cuanto a elaborar planes que tengan una restricción proteica, podemos considerar que en ambas carnes los cortes que tienen menor aporte proteico son los de mayor contenido lipídico, y esto nos permite, en un sector de la población en donde justamente a veces el estado nutricional tiende al adelgazamiento y hay que hacer restricciones de proteínas, nos estaría permitiendo una indicación más precisa en ese tipo de casos. En cuanto a lípidos, siendo el nutriente más crítico en cuanto a la salud, como veníamos diciendo, obviamente son variables según el corte. Eso es lo que explicaba Gabriel, no hablar más tanto de la especie, sino del corte de cada una de ellas, y ver que podemos realmente seleccionar los cortes magros, y por supuesto debiéramos sacar la grasa visible si es que quedara. En cuanto a los perfiles lipídicos, confirmar, tener la tranquilidad de que tenemos perfiles con bajo aporte de ácidos grasos saturados y con un buen aporte de insaturados. En cuanto a energía, la concentración energética, la densidad energética va a estar vinculada justamente a la cantidad de lípidos, o sea que podemos seleccionar y atender este punto, y podemos de alguna manera confirmar que una inclusión moderada de los cortes magros perfectamente respeta los planes que para la mayoría de la población, en este momento que tenemos casi un 65% de la población con sobrepeso o obesidad que requiere de restricción de energía, nos estaría permitiendo inclusión moderada de estas carnes. Entonces, finalmente, y uniendo un poco lo que hemos compartido, estudiado, analizado, lo que uno puede visualizar y traer desde la práctica profesional, tenemos ahora la tranquilidad de poder ratificar la confianza que se tenía o que la población más o menos transmite, y algo salió también en las encuestas que mostraba Gabriel acerca de la carne de pollo. La debemos seguir indicando ahora con algunas especificaciones que podemos tener, desmistificar el tema de que la carne de cerdo no se puede consumir, no se puede indicar a alguien que tenga el colesterol elevado o otro tipo de dislipemia, o aquello de que si tenés sobrepeso, estás haciendo un tratamiento bajo en calorías, entonces la carne de cerdo queda fuera. Eso ya no sería así
verdaderamente queda demostrado. Y entonces esas carnes que hemos analizado las podemos recomendar, las podemos incluir en variadísimas situaciones, tanto de salud, en lo que es esto de promover un patrón alimentario saludable, y también en muchas de las patologías que aquejan a gran parte de nuestra población, y con sus ventajas adicionales que decimos en cualquier etapa de la vida, sin entrar acá en lo que es digestibilidad y otras cosas, ¿verdad?, que también tiene sus ventajas, se pueden incluir perfectamente. Y bueno, simplemente dejar un poco planteado, que siempre es un poco la inquietud también de este equipo, de seguir trabajando, de esto, como decían, es una aproximación primaria, tenemos que seguir analizando más sobre los cortes, y ojalá que podamos seguir trabajando también con miras a mejorar el aporte en algún nutriente crítico, selenio, omega 3 o demás, que pudiéramos, en el caso de estas especies que parece que nos la permiten. Muchas gracias. Bueno, la idea ahora era... Sí, un poco para cerrar, la importancia del trabajo aparte de mitificar todos los puntos que hemos estado tratando, es recalcar de vuelta el trabajo multiinstitucional que hubo, y una fuerte apuesta a la parte nutricional con la incorporación de nutricionistas. Porque hasta ahora lo que hemos visto en todos los trabajos que tenemos en la parte de carne, que venía un parte que decía la carne tiene esto y esto, y después no se veía reflejado en la aplicación. El equipo con la incorporación de Rosana y de la parte de nutrición, quiso hacer una fuerte apuesta a la parte práctica de esta información, que creo que es lo que tiene que lograr todo el trabajo de investigación, ¿no? Para cerrar, si desean hacer unas consultas, sobre todo los periodistas que están por aquí, o directamente pasamos a las notas, como deseen. Yo quería hacer una pregunta, Beatriz, pero no soy periodista. Adelante. Primero felicitarlo, me pareció excelente el trabajo en el contexto que lo resume Gabriela al final, integrar la visión del nutricionista y de la integración en el cuidado de la salud que pueden hacer los médicos con el consumo de alimentos, y particularmente en lo que nos interesa a nosotros, que somos el Instituto Nacional de Carnes, con las carnes. Quizás lo más importante que me llevo es que puedo comer la pechuga con piel sin tener la conciencia culpable, bajo mi responsabilidad, y nos llevamos una muy buena noticia. No, una pregunta muy puntual. En el caso de las carnes de cerdo que se analizaron y que dieron una gran variabilidad en el contenido graso, por ejemplo, y en otras variables, ¿son carnes producidas localmente o están incluidos ahí también cortes de carne importada? Esa es la primera pregunta. Y la otra, si son básicamente carnes locales o no, si esa gran variabilidad está básicamente asociada al sistema de producción, que parece que quedó entre líneas, pero para confirmar eso. Sí, a la primera pregunta la respuesta es que exclusivamente analizamos las carnes producidas en Uruguay, 8 empresas uruguayas. La variabilidad o la heterogeneidad sí está asociada a los sistemas de producción, pero además hay un factor adicional que contribuye a esa variabilidad, es que no todas las empresas tienen igual énfasis en lo que es la producción de cortes frescos. También hay incluida alguna empresa que mayoritariamente vuelca su producción al chacinado y faenan a pesos más altos, y eso da contenido más graso. Eso explica un poco la amplitud de la variabilidad, pero bueno, nos queda la satisfacción de que en la medida de que haya una conciencia colectiva de las propias empresas hacia qué tipo de producto hay que apuntar para el abastecimiento del mercado con cortes frescos, fácilmente sería solucionable, porque hay tecnología disponible como para llegar a uniformizar la calidad del producto. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien. Quería hacer una consulta a la nutricionista. Sé que no es el alcance del trabajo. El alcance del trabajo tiene que ver con el producto fresco, cuál es el valor nutricional. ¿Cómo juega luego las distintas formas de cocción para que lo que vimos esté disponible
en definitiva para quien lo consume. ¿Es lo mismo una forma de cocción que otra? ¿O una forma de cocción comparadas con otra puede ser que no estén tan disponibles esos valores nutricionales? Bien, viste que hablábamos la forma de preparación y el contexto de ingredientes y otros alimentos que tú vayas a incluir en cada preparación, ¿verdad? En realidad, la cantidad de lípidos puede ser menor si tú haces una forma de preparación en donde los lípidos puedan migrar y caer, parrilla, no sé. Pero de todas maneras, lo que consumas no va a tener alteraciones porque lo consumas cocido. En cuanto a micronutrientes, la disponibilidad de minerales siempre va a estar igual, no va a estar afectado. Claro, si tú pierdes jugo de la carne, en ese jugo va a hierro, vas a tener una pérdida. Entonces, sí es real que influye la forma de preparación, pero en general y en la forma de preparación habituales que estamos recomendando, se conservaría sin mayores problemas el valor nutricional. ¿Alguna más? Bueno, muchísimas gracias a todos por venir y por supuesto están disponibles la mesa para los medios de comunicación para hacer las notas que quieran realizar. Hasta luego, gracias.